Acá estamos comenzando un nuevo programa de Hora Libre. Son las 19:04 de este martes 24 de noviembre. Estamos llegando al último programa del mes. Este es el programa 26 de Hora Libre. Parece que hubieran pasado muchos más, pero no fueron tantos. Son bastantes, sí, es verdad, Tommy. Y acá estamos exactamente a un mes de la Navidad. 24 de noviembre, falta poquito ya para festejar la Nochebuena y cada vez menos también para empezar el veranito. Tenemos en este momento 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que un día hermoso, con una temperatura alucinante. Esta tarde dio para mucho en el día de hoy. A esta hora ya terminando muchos de ustedes la jornada laboral, así que me imagino que estarán volviendo a casa o camino a un after con la gente de la oficina, pero bueno, a no dejar de estar atentos a las noticias. Antes que me olvide, les quiero contar que va a estar en Boris Club, El sueño de la serpiente. Boris Club es en Gorriti 5568 y este sábado a partir de las 12 de la noche va a estar El sueño de la serpiente para despedir el 2015 con rock y reggae como punto de partida. Dice: El sueño de la serpiente transita un camino musical sin limitaciones estilísticas, fusionando jazz, blues progresivo, funk, hip hop, folclore y clásico, y emerge en la escena actual inmersa en la exploración de un sonido propio y en la elaboración de una lírica poética con contenido consciente, existencial y con compromiso social. Esa es la información que nos ha hecho llegar la gente del sueño de la serpiente. Así que tenemos para poner un poquito, Tommy, para escuchar. Right top of this crowd, this is the place where we're all born. Right here in the slums, we have to live. Right between Pablo Lopardo en voz, guitarra y composición, Lucas Lopardo en voz y teclado, Sebastián Vázquez en bajo y coros y Federico Racetti en batería. Así que no se pierdan, el sábado en Boris Club, El sueño de la serpiente. Así que están todos invitados. Y a esta hora son, las 19:07 y se están encontrando en minutos más en la quinta presidencial de Olivos la presidenta Cristina Fernández y el presidente electo Mauricio Macri. Así que luego de los resultados de este balotaje en el que votamos el domingo pasado, nos queda este corto periodo de transición, creo que unos 12 días hábiles hasta el 10 de diciembre, fecha en la que corresponde hacer el traspaso de mando y todo un acontecimiento, ¿no? El primer balotaje de la historia de nuestra democracia y así que vamos a estar atentos a ver qué está pasando en un rato más. Por una parte vimos que Macri estuvo durante la tarde haciendo algunos anuncios respecto a algunos cargos, como Hernán Lombardi a cargo de medios y Susana Malcorra como canciller. Así que, como decía, se van a estar reuniendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri en este momento o en un ratito más, según algunas declaraciones que se supieron hoy de Macri. La reunión será en función de que haya una transición cordial y lo más coordinada posible, así que seguramente en un rato vamos a tener alguna novedad. En este momento, como les decía, tenemos 19 grados de temperatura y sabían que hoy también, 24 de noviembre, se cumplen 24 años de la muerte de Freddie Mercury, el cantante, el rey del rock, el creador de la banda histórica Queen, un músico que, rompió con todas las estructuras, que se destacaba por esas extravagantes puestas en escena y su voz maravillosa. Tenía 45 años cuando murió y un día antes de su fallecimiento fue que se conoció oficialmente que padecía SIDA.
Él se había enterado de la enfermedad varios años antes, lo supo en 1987 y lo mantuvo en secreto hasta que, bueno, decidió hacerlo público un 23 de noviembre. La causa de la muerte fue una bronconeumonía que, bueno, complicada por la inmunodeficiencia producto del virus HIV, provocó su fallecimiento. Yo me acuerdo cuando era chica y descubrí a Queen gracias a mi hermano, que es 2 años menor que yo, y aparecía en casa con unos cassettes escuchando esta música y con suerte algún CD también en aquellos años con esas canciones increíbles que realmente me cautivaron, y así fue como empecé a recorrer la discografía de esta banda y a encontrarme con canciones como Rapsodia Bohemia, que aunque me sigue haciendo acordar a la escena del auto del mundo según Wayne, que me imagino que muchos la tendrán presente, ese momento en que van todos sacudiendo la cabeza, bueno, no me canso de escucharla, pero también otras canciones emblemáticas como por ejemplo I Want to Break Free, Don't Stop Me Now, We Are the Champions, Too Much Love Will Kill You, no sé, para nombrar algunas solamente. Freddie junto a Queen transformaron la escena musical de los años 70 y 80, y hoy estaba leyendo en la página web de minuto1.com que decían que vendió más de 300 millones de discos y que la mayoría fue después de su muerte, ¿no? En su testamento, Mercury dejó su mansión y toda su fortuna a Mary Austin. Ella había sido una novia de su juventud y luego, bueno, fue su gran amiga y compañera del resto de su vida, y le había dejado encargado que después de la cremación sus cenizas fueran depositadas por ella en algún lugar privado, del cual realmente nunca se conoció su localización. Así que fue como, bueno, el 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury hizo su declaración oficial donde decía que había procurado mantener oculta esta situación para proteger su vida privada y la de quienes lo rodeaban, pero que consideraba que había llegado el momento de que sus amigos y fans de todo el mundo conocieran la verdad, y hacía el anuncio de esta enfermedad. Igualmente la prensa británica hacía bastante tiempo que venía especulando con su estado de salud, porque realmente se lo veía en esos últimos tiempos muy, muy desmejorado, a pesar de que había hecho todo lo posible por disimularlo. Y bueno, fue así como al día siguiente de haber hecho estas declaraciones, confirmando esos rumores, se despidió de este mundo, dejando ese legado admirable que todos conocemos. Así que bueno, hoy lo vamos a homenajear un poco y vamos a escuchar alguna canción en su honor. Así que vamos comenzando con esta hora libre del día de hoy y vamos a escuchar, antes de irnos a la tanda, Don't Stop Me Now. Encontranos en Facebook como Hora Libre y en Twitter @FM Hora Libre. Bueno, y acá estamos, seguimos con Hora Libre, escuchábamos un poquito de Queen con Freddie Mercury, que me encanta ese tema, realmente me encanta. Y ya estamos con nuestros invitados de la tarde de hoy en el estudio. Hablo de Valeria Navata y Alejandro Irmas Riade, ¿correcto? Que nos están acompañando en la tarde de hoy. Ellos son de la Fundación Logosófica Argentina y vinieron acá a charlar con nosotros un poquito de qué hablamos cuando hablamos de logosofía, de dónde viene y demás. Es que ahora vamos a profundizar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, mucho gusto. Bueno, muy feliz de estar acá. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por haberse tomado el rato de haber venido. Realmente un gusto. Un placer. Y para contarle un poquito a la gente a qué vamos, digamos, ambos, Valeria y Alejandro, si bien vienen de ámbitos profesionales distintos, Vale es sommelier, Alejandro es ingeniero y empresario, y cada uno tiene como su carrera profesional por su lado, pero ambos confluyen en esto que es la Fundación Logosófica o en esta ciencia que es la logosofía. Y bueno, quería invitarlos un poquito primero a que me cuenten qué es la Fundación Logosófica. La Fundación Logosófica. ¿Quién arranca?
Primero las damas. Como quieran. ¿no? Dale. Bueno, en realidad la Fundación Logosófica es una institución sin fines de lucro donde estudiantes de logosofía vamos a estudiar logosofía y a intercambiar sobre lo que es la enseñanza logosófica. O sea, es una escuela de conocimiento. O sea, Bien. básicamente, o sea, sí, esa sería la definición básica. Y como escuela, digamos, tiene un objetivo, una visión, una misión, ¿no? Y cómo se... El objetivo, sí, en realidad, como para dejar claro, digamos, el objetivo Sí. tiene que ver con la ciencia logosófica, o sea, si vamos a estudiar logosofía, Ujú. todos somos estudiantes, o sea, la ciencia logosófica está en los libros, y lo que hacemos es justamente profundizar lo que la enseñanza dice, es decir, con el método experimental que tiene, y ¿querés agregar algo más? No, a ver, simplemente que es la escuela que nos sirve de campo Sí. para la experimentación con estos conocimientos, que la logosofía trae una nueva concepción del hombre y del universo. Ahora A ver, ¿cómo ampliaremos. es eso? ¿Qué es la logosofía? Para ponernos un poquito así en tema y entenderla Bien. un poquito más como Bien. ciencia. A ver, logosofía, en realidad el concepto logosófico, los conceptos que tiene logosofía son como muy amplios. Sí, En realidad podríamos estar hablando de logosofía desde diferentes aspectos. Yo lo que te podría decir es que logosofía es una ciencia Sí. espiritual que busca el perfeccionamiento del ser humano a partir del trabajo intraindividual de cada uno de esos seres, ¿sí? Y el cambio de la humanidad, ¿sí? bien. O sea, acercarse a conceptos que en algún momento existieron en la historia del hombre Sí. y del cual nos fuimos desviando Ujú. hacia otro tipo de conceptos que son los que rigen nuestra vida, y que logosofía vuelve de alguna manera a acercarnos, y que cada uno a través de la experimentación Sí. y del estudio de esta ciencia se puede ir acercando al verdadero concepto de el espíritu, de las leyes universales. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esos conceptos de los que dice esta ciencia que la humanidad se ha ido alejando? A ver, podemos arrancar porque en realidad el conocimiento que primero te acerca, que es el primer paso necesario para irse acercando a los otros conceptos, Sí, porque de nuevo, hay algo que dije así al pasar, hay que cambiar el creer por el saber, o sea, todas estas cuestiones, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimientos que le son propios, un Sí. campo experimental que es el propio ser. es y un la método, experiencia, y como un decías vos, método, intraindividual, o sea, personal Exacto. y en relación con el otro, ¿no? y un método a partir del cual esos conocimientos se aplican en ese campo experimental. El primero que te trae es un mapa interno que te enseña o te muestra cómo está constituido el ser humano. O sea, Sí. la primera definición logosófica que a mí me impactó en el momento que yo empecé a estudiar fue que el hombre era un ser bio-psico-espiritual. Sí, Y la parte psicológica estaba compuesto de varios sistemas. El sistema mental, con sus facultades y sus pensamientos; el sistema sensible, Sí. con sus facultades y sus sentimientos; y el sistema instintivo. Entonces, esa parte psicológica ya para mí había sido un antes y un después de acceder a simplemente esa separación de conceptos. Yo decía, siento ira. Mm, Y en realidad la ira es un pensamiento. Y las facultades sensibles Sí. y el objetivo de la sensibilidad en la propia psicología humana son bien diferentes a eso que yo pensaba que era un o sentimiento. creía que era un sentimiento. O ¿sí? sea que la ira es como una reacción más mental que un tiene sentimiento. tiene Es su una base cosa en el instinto, Sí. y es un tipo de pensamiento que la logosofía clasifica de deficiente y sobre el cual no tiene nada que ver con la esencia del ser humano. O sea, nos metimos en realidad en un aspecto un poquito profundo, pero lo que te quiero decir es, cuando uno no tiene esos conceptos, en realidad Sí. mira la realidad a partir de los conceptos que tiene. ¿Y qué sucede con eso? Que lo que vos no conocés, no lo ves. Claro, Y cuando no lo ves, no podés actuar con eso. Digamos que para mí la logosofía, es decir, lo que te abre es una posibilidad de ver y de sentir la vida de forma diferente. Porque Ok. comenzás a descubrir, digamos, tu mundo interno, porque tenemos un mundo interno, es una vida que es interna, con un montón de recursos que desconocemos y que si nadie nos la enseña, claro. no sabemos que la tenemos y es muy difícil desarrollarlo.
Y el creador de la logosofía dedicó su vida a dejar toda una enseñanza como hoja de ruta para que cada uno individualmente pueda, o sea, por propia voluntad y decisión, de acuerdo a las inquietudes que cada uno trae, empezar a conocer ese mundo interno. ¿Y cómo se llama el creador de la ciencia? El creador de la ciencia se llama Carlos Bernardo González Picoche. Porque hoy, bueno, lo hablábamos un poquito antes de arrancar con la nota, yo les decía, la verdad es que leyendo un poco sobre el tema, me encontré con que es una ciencia que tiene ya casi 100 años y yo pensaba que estábamos hablando de algo mucho más nuevito, digamos, porque hay muchas nociones que tal vez no se relacionadas con neurociencia o que se están manejando, o por lo menos conceptualizando, hablando más o masificando un poco más ahora, y me parecía que la logosofía venía un poco por ese lado, pero hace muchos años que... En realidad, el creador de la logosofía comienza con la obra logosófica en 1930, en Córdoba, y bueno, dedicó toda su vida hasta que falleció, por eso dejó libros y mucho, digamos, material de estudio. Así que sí, son 85 años ya de labor ininterrumpida en pos de, digamos, de generar una humanidad mejor y de dejar un mundo mejor para las generaciones futuras, ¿no? Y hay hoy como un referente o un sucesor, representado en una figura, en una persona que no. No, en realidad dejó todo su conocimiento en miles de conferencias, Claro. libros y artículos de revistas, y nosotros nos vamos acercando, somos todos estudiantes, por eso hasta los máximos dirigentes de la Fundación son estudiantes de logosofía. Claro, eso era algo que me llamaba la atención. Ustedes me decían, son dirigentes de la Fundación, pero también son estudiantes, son docentes y son estudiantes. Uno como hombre o mujer de ciencia, digamos, estudia todo el tiempo, nunca Claro. termina de formarse o de preguntarse. ¿Cómo es eso? Es que en realidad siempre decimos, ¿no?, que cuando uno llega a logosofía llega porque tiene determinadas inquietudes. Entonces Sí. hay un momento donde esas inquietudes uno se las responde, pero se te generan nuevas inquietudes. Claro. O sea, por lo tanto siempre te invita como a seguir estudiando y investigando. Uno sale del estudio común también. Cuando uno dice estudio siempre me gusta diferenciarlo, es decir, no es el estudio de la facultad, A ver. sino que es otro tipo de estudio. Uno aprende a estudiar y a conectarse con lo que la enseñanza logosófica dice. Realmente se aprende a estudiar de forma diferente y justamente se tiene que convertir en un gusto. Claro. Para mí, leer logosofía es un gusto. Es un gusto, O sea, claro. y estudio porque leo muchas veces la enseñanza y lo que tiene la enseñanza es que se va abriendo gradualmente. Es decir, cada uno va a ir comprendiendo en la medida de su capacidad de comprensión. Claro. Este conocimiento es un conocimiento que es vivo, ¿sí? Es nuevo. Sí, pero al punto que, sí, es cierto, también es nuevo, pero al punto que yo iba es que cuando vos estudiás logosofía, Sí. en realidad vos ves en esos conocimientos el reflejo de tu propia vida y en las cosas que te pasan internamente. Yo, una de las primeras cosas que me sucedió fue, Sí. ¿cómo sabe esta persona qué es lo que a mí me pasa internamente? O sea, ¿cómo me describe también? Y no estaba hablando de Alejandro. Claro, Estaba está hablando hablando de- del ser humano. Claro, del ser humano y de los diferentes mecanismos internos que hay presentes en el ser humano. Sí. Pero yo sentía que me describía internamente. ¿Cuál es el tema? Uno, en realidad, tiene un grado de comprensión al cual se va acercando, y cuando vos te acercaste y te adelantaste en ese grado de comprensión, Sí. en la medida que te adelantaste y lo pudiste asimilar y comprobar en tu fuero interno, cuando volvés a la misma lectura, ves aspectos que habías pasado por alto. Claro. Hay estudiantes de logosofía que hace 50 años que estudian. ¿Sí? Por eso decimos, Y- es una nueva forma de ver y de Claro. concebir la vida. Claro, Y y estudian con los mismos libros que las personas que empiezan, que recién arrancan. ¿Sí? Claro. Con lo Porque cual, vos en no la tenés medida en que logosofía. vas conociendo cada vez más y evolucionando en ese conocimiento, claro, vas leyendo con otra mirada y te vas Descubrís preguntando otros cosas aspectos. nuevas, ¿no? Claro, y descubrís otros aspectos que están ahí metidos también. O sea, en los mismos libros hay aspectos. Es una muy buena invitación invitarlos a que bajen de la página de la Fundación los libros, que están Sí. todos en PDF y en forma gratuita, Sí, sí. como para acercarse a esto. ¿Cómo es la página web? Así le contamos a la audiencia. www.logosofia.org.ar.
perfecto, Sí. porque yo me descargué uno de los libros y bueno, empecé a leerlo, prometo terminarlo, Muy bien. pero lo empecé a leer justamente porque bueno, no conocía el tema y me llamaba la atención o bueno, o lo que iba entendiendo es como que bueno, plantea unas ciertas pautas, ¿no? De cómo empezar a entender la logosofía y cómo sentar una base común para decir, bueno, de acá empezamos a hablar todos en estos términos, Claro. ¿no? Una de las cosas que plantea, leíste curso. Curso de iniciación logosófica. Claro. Sí, Una de las primeras cosas que plantea es que plantea un problema de la hora y es qué es lo que está sucediendo con la humanidad. claro, O sea, lo vemos es todo cierto. el tiempo, ¿no? Y te explica en esos primeros párrafos en base a qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y una de las cosas que dice es que no se ha enseñado al hombre a conocer el mundo mental que interpenetra todas nuestras actuaciones, ni a las leyes universales que rigen la creación, ni acercarse a Dios, al Creador. ¿Sí? Sí, Y en realidad eso es algo que está bastante ausente en el mundo común. Y no estamos hablando de religión. eso te iba a preguntar, ¿cómo es esa relación de esta ciencia con el Creador, con Dios? Bueno, hay un... no sé, cada vez nos vamos más profundos en algunos está bien. aspectos, pero está bueno, está bueno. Igual la gente, en cuanto empiece a tener dudas, nos va a empezar a mandar mensajes, así que nosotros charlemos. Está muy bien. A ver, vuelvo a repetir algo que dije antes, que es este tema de acercarse. No es necesario creer, sino que hay que ir por el saber. Claro, El Dios que plantea el concepto logosófico es un Dios presente en toda la creación, que no se rige por dogmas y que es posible acercarse a ese Dios a partir del conocimiento. ¿Sí? o sea que y no es el Dios de la fe y de la de la fe espiritualidad. ciega, no, de la claro. confianza y de la fe con conocimiento, de él ir acercándose a esas manifestaciones de Dios presentes en todo el universo y en diferentes niveles, porque uno cuando habla de una ley universal, Sí, habla de una ley universal presente en todo el universo y también presente en la propia vida. claro, Cuando estamos hablando de la ley de evolución, de la ley de correspondencia, de la ley de caridad, de un montón de la ley del más fuerte, está presente en todo el universo. claro. Y que en realidad ese desconocimiento no nos permite acercarnos a la voluntad o al pensamiento creador, ¿sí? Porque, ya te digo, lo que no conocemos lo tenemos completamente vedado. Claro. Entonces no podemos observarlo. Te doy un ejemplo. A ver, Antes del descubrimiento de la ley de gravedad, ¿la ley de gravedad dejaba de actuar? no, claro. No, actuaba. La Sí. gente se acercaba a un precipicio y se caía con todo Sí, éxito. sí, tirabas ¿sí? algo y caía. No sabía el porqué, Claro. pero en Pero realidad la ley existía. de gravedad seguía actuando. Estamos hablando de una ley dentro del planeta Tierra, ¿no? Sí, sí, una ley de la física. Física claro. y física. Con las leyes universales pasa lo mismo. Claro. En realidad, los diferentes aspectos que uno lo presenta como adversidad o fatalidad o por qué me pasa esto, Sí. es el desconocimiento de las causas que hay detrás de las situaciones. Por Existe, ejemplo, a ver. Sí, existe Dale. un mundo causal que uno Claro, desconoce, que tiene bien. que ver justamente con parte de los conocimientos que trae Logosofía cuando habla de ser los pensamientos, del mundo de los pensamientos, del Sí. mundo metafísico. Habla de las leyes universales como el pensamiento, digamos, manifiesto de Dios, o sea, que uno tiene que llegar a comprender. O sea, y eso se aprende es un proceso de asimilación y de comprensión. Claro. Es decir, a través del conocimiento. Es un proceso para ir comprendiendo ese lenguaje del creador. Lo cual nos puede pasar, o sea, en algunas instancias, o sea, por ejemplo, a quien quizás no le ha pasado, o sea, si estar en una playa sereno y en un momento ver una manifestación de la naturaleza y sentir no sé, un sentimiento, una emoción profunda muy interna Sí. y sentir que existe algo mucho más grande que claro, uno. sí, O sí, sea, sí. hay cosas que nos pasan diariamente, pasa que en la vorágine diaria nos olvidamos, Claro. pero tenemos esas percepciones, digamos, o sea, esos momentos sutiles Que no de son que hay algo caprichosas, más. digamos, no son porque no son sí. caprichosas. Claro. Cuando uno ve un niño, es decir, hay manifestaciones que indican justamente que hay algo superior, pero que a eso tenemos que acercarnos a través de conocimiento. Claro. ¿no? Te doy un ejemplo de esto que A ver, me cortito preguntas. porque nos tenemos que ir a la tanda y O después lo dejamos seguimos. para después. Bueno, dale, listo, nos vamos a la tanda y ya volvemos con Hora Libre.
¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, acá seguimos con Hora Libre y tenemos la visita en el estudio hoy de Valeria Navata y Alejandro Irmas Riade, y con ellos estamos hablando de logosofía. ¿Qué será logosofía? Bueno, ahora vamos a seguir charlando para que los que recién se enganchan nos entiendan un poquito más. Y justo antes de irnos a la tanda, Alejandro, estabas por darnos un ejemplo. Sí, a ver, vamos a dar un ejemplo de lo que es el mundo mental o el mundo causal. Sí. La logosofía plantea este tema de que existe una mente dentro del ser humano, un sistema sensible, como habíamos dicho, un sistema instintivo. Y dentro de la mente existen facultades y pensamientos. Sí. Lo que yo descubrí, muy a mi pesar, es que muchas veces me llevaban más antes que ahora igual me llevan adelante más los pensamientos que yo pienso. ¿Sí? O sea, son menos los pensamientos, Sí. son menos lo que yo pienso que los pensamientos cuando se hacen presentes y me llevan a ciertas situaciones. Hablábamos de algunos tipos de pensamientos como pensamientos deficientes, Sí. pensamiento de ira, de irritabilidad, Claro. de intolerancia, etcétera. Tu pregunta había sido que te dé un ejemplo de por qué algunas cosas que nos suceden en ese mundo después se hacían presentes y nos llevaban hacia un resultado que estaba cantado, ¿no? Supongamos que yo tengo un pensamiento de intolerancia y ando Sí. por la vida con un pensamiento de intolerancia, que no tiene ningún otro pensamiento que le haga fuerza, entonces se manifiesta en cualquier momento. Ese pensamiento de intolerancia o de irritabilidad se presenta en cualquier situación y con cualquier persona que tenga delante. Claro. Si tengo No la te bancas suerte- a nadie, básicamente. Supongamos, porque hay gente que vive así, realmente vive así, hay Obvio. gente que vive así. Vas manejando y vas... Claro, tal cual. Si tengo la suerte de que todos los que son efecto, ¿sí? o objetivo de ese pensamiento Claro, está bien. son más chiquititos que yo físicamente, no pasa nada. Pero el Claro. día que me pongo con alguien que es más grandote que yo, lo más probable... O más intolerante. o más Sí, una intolerante. bomba de tiempo. Exacto. ¿Qué me sucede? Lo más probable es que herede un trompón. Claro. Entonces, ¿qué me marcan esas cosas? El mundo causal de las cosas que me sucede está en lo interno del ser humano. Claro. Y cuando uno lo desconoce, no puede actuar con él. Cuando uno empieza a clasificar cierto tipo Está de bien, pensamientos... cuando uno no tiene noción, cuando uno no tiene el conocimiento o la herramienta para trabajar sobre eso, no hay forma de que lo mejores, digamos. Exacto. Entonces uno vive con cierto estadio o en cierto nivel que le suceden más o Todas menos esas las mismas cosas porque vos siempre estás renegando. Pero y- te suceden casi siempre las mismas. O Claro. sea, vivimos en un ciclo hasta que inconscientemente uno dice, che, espera, esto lo tengo que cambiar. No sé Claro. cómo, no sé qué es, pero algo tengo que hacer. No puedo vivir peleándome con todo el mundo. Hay una y evolución... vos ¿por qué te acercaste a la logosofía? No, no ¿Estabas por eso, así no por eso. como No, rebelde? No. no por eso, pero Un trompón que- igual te termino con esto. Hay una evolución que le sucede a la humanidad que es una Sí. evolución inconsciente. ¿Sí? Vos ves por qué lugares no hay puertas, por qué lugares hay paredes, te volvís chocando con esas paredes y en algún momento entendés que por ahí no es y elegís Claro. otro camino. Y es una evolución pesada, con carga, ¿viste? Dolorosa muchas veces, porque Sí. la que te va marcando que no es por ese lado es la realidad. Claro. Y de una manera Se te que... impone. Exacto, se te impone. Hay leyes universales actuando ahí. Y hay una evolución que es consciente. ¿Qué quiere decir? Que uno, a partir de cierto conocimiento que le va marcando que existen ciertas cosas internamente y que puede trabajar directamente sobre esas causas, Sí, puede empezar a elegir, pues con ese mapa, por dónde están las puertas claro. y tratar de evitar las paredes. Claro. ¿Sí? Mira, acá tengo una Dale. pregunta. Yo una de las cosas que les quería preguntar es de qué ciencias se nutre la logosofía, ¿no? Y Federico nos escribe preguntando si forma parte de la psicología o más de la religión o por dónde viene la cuestión. En realidad es una ciencia nueva, novedosa. Es decir, para estudiar logosofía hay que abrir un archivo diferente. O sea, no tiene nada que ver con Ni la la psicología, psicología, ni la no tiene nada que religión. ver con la religión. O sea, la realidad es que Pero como ciencia interactúa con otras ciencias no, o en cómo realidad es? decimos que es ciencia porque tiene muchos conocimientos que hay que experimentarlos en la propia vida. O sea, tiene un campo experimental que es la propia vida y tiene un método de aplicación. O sea, esto no se hace, digamos, como cada uno se le antoja, sino Bien. que se aprende, digamos, un método de aplicación, con lo cual uno va comprobando
esos conocimientos que la logosofía trae, que realmente existan en el propio mundo interno. O sea, yo no puedo aprobar algo que la logosofía dice si antes no lo viví, No lo experimentaste. no lo experimenté. Ok. Entonces, o sea, por eso es ciencia de vida, o sea, es decir, individual. O sea, Los conocimientos que la logosofía trae son conocimientos trascendentes. Y en realidad se la define a la logosofía como ciencia auxiliar de otras ciencias. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad el campo de aplicación es el propio ser humano. Y Sí. yo por ejemplo, a partir de aprender a conocerme a mí mismo y tener la posibilidad de ir mejorando algunos aspectos perfectibles, en el largo camino de evolución que todos tenemos por delante, empecé a ser mejor en todos los otros aspectos. O sea, poco a poco mejor padre, poco Sí. a poco mejor esposo, poco a poco mejor hijo, poco a poco mejor ingeniero informático, poco a poco mejor empresario. Porque en realidad lo único que está presente en todas esas diferentes vidas que uno tiene soy yo mismo. Claro. Entonces, si puedo ser un poquito más tolerante, un poquito más paciente, un poquito más cualquiera de las virtudes que la logosofía trae, en realidad empiezo a ser mejor en cualquiera de las actividades que desarrolle. Claro. ¿Sí? Un poquito más afectuoso. Y ahí es con el como ser que humano. se invierte esto de lo que hablábamos de la causalidad, de que cuando vos andas siempre renegando vas a recibir cosas feas y cuando tal vez mejorás o Claro. te llevas mejor con ese entorno vas a Claro. empezar a recibir cosas pero mejores. vos fíjate Sí. que volvemos como que yo siento que el tema de base nuevamente es el conocimiento, ¿no? Sí. Es decir, porque, por ejemplo, lo que acá comentaba Alejandro, es decir, ser mejor persona implica, digamos, también un conocimiento, que esto también es nuevo, o sea, porque muchas veces tenemos la creencia que uno es o no es, o sea, buena persona, y pensar también qué es ser buena persona. Y increíblemente hay cosas que si no hay alguien que nos la enseñe, o sea, no sabemos. O sea, Claro. yo, por ejemplo, antes de logosofía, es decir, tenía, digamos, un carácter, o sea, digamos, más complicado. Es decir, No eras así de buena como se te ve ahora. Era, digamos, es decir, mucho más intolerante, es decir, irascible, o sea, tenía mis cosas, como también tenía las cosas buenas, también tenía las Sí, malas. claro. Pero ¿qué pasa? Era el elemento que yo tenía. Claro. Yo no sabía, primero no podía distinguir, o sea, si el déficit energético que me generaba en esa clase de pensamientos y tampoco tenía el recurso para poder actuar mejor. Bien. Por lo tanto, es decir, ahí lo que sucedió, que es lo que se produjo, es el acercamiento, digamos, a ciertos conocimientos que me permitieron, o sea, individualmente decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a ser más paciente, pero no paciente de pasiva, o, por ejemplo, ser más tolerante de aguantar. No, tener una comprensión de fondo de lo que significa ser paciente, lo que significa ser tolerante, Sí. y ahí empieza a jugar esto que decía Alejandro al principio, de los nuevos conceptos que esta ciencia trae. Claro. O sea, entonces, cuando uno va a estudiar la paciencia, tiene que estudiar primero qué dice la logosofía sobre qué es la paciencia o sobre qué es la tolerancia, para no confundir los conceptos Mira, que por venimos ejemplo, tratando. Julia nos pregunta si la logosofía les sirvió en sus experiencias personales para responder sus dudas existenciales. Muy Totalmente. buena, claro que sí. De hecho, por eso creo que llegamos. Yo empecé, yo siempre desde ¿Cuánto chica, hace vos que estudias logosofía? 16 años, creo. ¿Y vos, Alejandro? 8. 8. Un montón, los dos. Sí, un montón. No, un yo en montón. realidad recién me siento que estoy arrancando. ¿Sí? La realidad es esa, que decir, Que que después se- se abre tenés tanto ese- y hay claro. tanto para aprender. Y el ser humano es una creación tan maravillosa que cuando empezás a descubrirla sentís que no te va a alcanzar una vida. ¿Y cómo para es todo ese eso. primer acercamiento? O sea, ¿qué haces? Yo hoy, por ejemplo, me acerqué por primera vez a la logosofía y digo, bueno, quiero indagar un poco más, quiero entender o saber un poco más. También uno de los oyentes nos está preguntando, Andrés, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se practica? ¿Cómo...? Se practica en las instituciones logosóficas, acercándose a los libros logosóficos y en el primer momento con un encauzamiento de algunos estudiantes que tienen mayor experiencia Sí. en por dónde y cuáles son los temas más importantes, ¿sí? Como para ir tocando poco a poco. Igual es importante la pregunta anterior, porque Sí. en realidad si nos quedamos solamente en la parte psicológica, la parte psicológica no es el objetivo de logosofía. O sea, el objetivo de logosofía es que uno pueda incorporar a su propia vida, a su propio espíritu, que es la esencia divina que tiene cada ser individualmente. Bien. ¿Sí? ¿Qué pasa? Primero hay que ordenar la casa. O sea, como decía Está Vale bien. antes, claro, como decía Vale antes, las manifestaciones de ese ser espiritual son tan sutiles que hay que ir acostumbrando los sentidos a esas percepciones más sutiles.
Cuando nosotros tenemos pensamientos deficientes, uno vibra en el nivel de pensamientos Pero, que tiene perdón, te hago una internamente. pregunta que me venía Dale. dando vueltas hoy en la cabeza y ahora me volvió. Vos hablas de pensamientos negativos y de como el área sensible, como que, digamos, todo lo que uno dice, siento ira, o sea, lo negativo es del orden como más racional y lo sensible es como de un orden más positivo, ¿es así? Lo sensible, a ver, lo sensible es... Quiero decir algo primero. Dale, dale. Hay pensamientos que son positivos. Claro, Sí, claro. sí, sí, a pensamientos eso que iba. son muy Claro, valiosos. claro. A eso iba, Está En bien. realidad, uno tiene que Pero hay trabajar... sentimientos o parte de la sensibilidad de uno que también sea negativa, No, eso pregunto. la sensibilidad es pura, es la Ok. manifestación más pura del ser, ¿sí? Y es lo que nosotros, en realidad, al tener completo desconocimiento de eso, especialmente los varones, ¿sí? Tenemos casi anulada. Ok. Se tiene que manifestar en una manifestación casi que nos ahogue para de golpe percibir que hay algo ahí Y moviéndose. animarse. Ah, está Claro. bien. Está bueno. De esto te quiero preguntar algo, pero tenemos que ir a una tanda chiquitita y ahora enseguida volvemos y te pregunto. Dale. Bueno, y acá seguimos en Hora Libre, son las 19:46 y como saben estamos con Valeria Navata y con Alejandro Irmas Riade de Fundación Logosófica y estábamos hablando un poco de la sensibilidad y de cómo, yo te quería preguntar, Alejandro, el hombre muchas veces por cuestiones culturales está como un poco vedado esto de demostrar o de encontrarse como un ser sensible, ¿no? Y con la logosofía vos decías que incluso en tu experiencia personal como que pudiste revertir eso y verlos de otro Sí. lugar. Sí, se puede ir revirtiendo. En realidad, ¿qué fue lo que me pasó? Yo empecé a encontrarme poco a poco con logosofía, me empecé a encontrar con el Alejandro niño, que tiene algunas cosas que son más puras, ¿sí? Sí. Y que en realidad vos te fijás en los chicos y ves manifestaciones sensibles, espirituales, mucho más transparentes que en los seres humanos adultos. En la medida que vamos avanzando, Sí. yo tengo un ejemplo con el tema del error. A medida que vamos avanzando en la vida hay ciertas cosas que se nos separan de esa cuestión más natural que traen los chicos y que se nos hace toda una carga. Ujú. Anulamos ciertas partes internas, algunos conceptos ocupan un lugar y algunos pensamientos se ponen firmes en la mente y hay ciertas cosas que dejamos de disfrutar. Claro. Y en general tenemos una vida que buena, pero con cierto grado de tristeza. Yo doy un ejemplo con el error siempre que a mí me pasó. De tristeza o de nostalgia. De nostalgia, ¿no? sí. A ver, más desconectado con el verdadero ser interno. Sí. ¿Sí? Yo doy un ejemplo siempre con el tema del error, que yo veo a los chicos y aprenden con una facilidad Claro. los chicos. Y es que tienen un concepto de error bastante más cercano al verdadero que los seres adultos. Y O que sea, no está asociado a la frustración, ¿no? Exacto. Sino al aprendizaje. tal cual. Yo decía que en realidad Alejandro adulto, Alejandro bebé con los pensamientos del adulto no hubiera aprendido a caminar. Claro. Hubiera probado una vez, Y hubiera te caído, caes hubiera 2, 3 veces, y no sí, y claro. gateas toda la vida. Claro, claro. Es eso lo que hacemos de adultos. Es Claro. eso lo que hacemos de adultos. ¿Vos pensás igual, vale? Absolutamente. Sí, en realidad eso también fue un cambio muy sustancioso que realicé con Logosofía, que es justamente aprender de los propios errores, ¿no? Claro. Uno tiende a matarse, a aniquilarse con los propios errores. A nadie le gusta equivocarse desde ya, pero esta cuestión de poder aprender de los errores y poder revertir, porque vuelvo a repetir, o sea, tenés las herramientas para poder hacerlo, es muy bueno. Claro. Y con respecto a la sensibilidad también, o sea, fue un cambio sustancial de ubicación, porque si bien en los hombres también, como decía Ale, está obstruida la sensibilidad, muchas veces en las mujeres también, cuando tenemos que enfrentar el mundo laboral, o sea, es decir, Claro. la rudeza diaria que quizás le toca más al hombre, pero hoy nos toca a las mujeres por igual. Y yo tenía el concepto de sensibilidad como debilidad. Ah, claro. Para mí ser sensible era ser débil. Porque aparte cuando uno muchas veces le pasa a la mujer profesional, está inmersa en un mundo más bien corporativo, donde el ambiente que predomina es el masculino, siente que se tiene que poner ese mismo nivel, Con ¿no? energías, Para encarar con con esas energías energías masculinas. masculinas. En realidad, no te salen porque no sos te otra cosa en salen, realidad. no te salen y también, o sea, es decir, estás yendo a pérdida, porque en realidad cuando encontrás tu propio equilibrio, que tiene que ver con la sensibilidad, o sea, Sí. porque hay también un concepto muy errado de sensibilidad, ¿no?
¿no? O sea, que muchas veces quizás las mujeres, o sea, nos vamos para el lado del romanticismo extremo, bueno, tampoco es eso la sensibilidad, Claro. o sea, sí, pero tampoco es, o sea, la dureza exagerada. La Claro. sensibilidad es el equilibrio psicológico, te marca el equilibrio psicológico dentro de esta estructura, de este sistema que somos, ¿no? Claro. Y que es lo que hay que mejorar y que hay que evolucionar. Está bien. Y te marca eso. Y aprender a conectarme más con mi sensibilidad, no solo me ayudó a poder comprender más mi mundo interno, sino a poder conectarme con el semejante. Claro. O sea, esta capacidad Mirá de qué importante percepción eso. y de rescatar los vínculos, o sea, de amistades, los vínculos con tu familia, los diferentes vínculos que uno tiene, tienen que ver con eso, o sea, es decir, con reconocer esa parte sensible y ese centro equilibrador que tenemos y que es un maravilloso radar. Mm. ¿Mm? Hay una pregunta que nos hicieron recién los A ver. oyentes en Facebook, esa de las inquietudes espirituales. Existenciales, las dudas existenciales, sí, Sí. Julia. Bueno, lo que pregunta Julia justamente es una de las cosas que yo empecé a encontrar respuesta en logosofía. Y es recontra importante porque si no pareciera que nos quedamos en lo psicológico, y no solamente lo psicológico es como punto de entrada hacia ese camino espiritual. Como decíamos antes, hay que poner la casa en orden, ¿sí? Claro. Para después acostumbrarse a esas manifestaciones. El tema es que uno vibra con el nivel de pensamientos que contiene. Entonces, cuando los pensamientos son muy densos, Sí. uno vibra denso. Cuando uno tiene pensamientos más elevados, vibra más elevado. Sí, Y en realidad no hay que perder de vista que los seres humanos, la concepción logosófica plantea, que somos seres de esencia espiritual viviendo una experiencia humana. bien. Y vos Esto es fíjate un que- planteo de estas cuestiones trascendentales que trata la ciencia. Exacto. O sea, pero fíjate cómo te da vuelta todo el asunto. No somos seres humanos que tenemos un espíritu, somos espíritus que Seres estamos viviendo Bien. una experiencia humana. Y ahí empieza a tener sentido un montón de cosas que nos pasan en la vida. Claro. Y algo me gustaría agregar Sí, también, claro. que el espíritu constantemente intenta manifestarse en esta vida y otra vez ese acelere diario, es decir, nos hace no ver determinadas manifestaciones. Y muchas veces esas inquietudes existenciales, esas preguntas tienen que ver con eso. O sea, yo Claro. desde chica, o sea, me he preguntado, es decir, bueno, pero ¿para qué es esta vida? Desde chica. Claro. O sea, es decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y qué es lo que tengo que aprender? O sea, es decir, para qué hago y esto o lo otro? ¿O estaré haciendo bien? Sí, y ¿no? siempre percibí que atrás de la mera manifestación física de las cosas Sí. había mucho más. Y sí hay mucho más. Hay mucho más. O sea que es como todo un camino de ida y de recontra ida, porque te Sí. la pasas estudiando de por vida y haciéndote preguntas nuevas todo el tiempo. Pero yo te puedo asegurar que es un estudio tan nutritivo, que Claro. genera tanta energía y tanto bienestar, o sea, es decir, porque te pones en contacto con pensamientos de voltaje muy interesantes, es decir, Claro. a nivel positivo, que no tiene desperdicio, o sea, no es Claro. el estudio, uno dice estudio y dice, ay, otra vez volver a estudiar, y la verdad No es es que la facu. tiene- no, No. No, para nada. y ¿sabes cuál es el tema? En realidad uno se va haciendo nuevas preguntas, porque en realidad está avanzando todo el tiempo. En un camino larguísimo, pero está avanzando todo el tiempo. Cuando vos te haces siempre las mismas preguntas es porque estás siempre en el mismo lugar. Entonces, esta cuestión de poder en la vida ir avanzando y cambiando de preguntas, porque algunas preguntas anteriores han tenido respuesta, Sí, es algo invaluable. claro. Y la emoción interna que uno siente claro. cuando encuentra la respuesta que estaba necesitando, no Está te la bueno. olvidas nunca. Claro, claro. Y acá tengo información sobre un taller que se va a dictar este jueves 26 de noviembre a las 19:30, que dice herramientas para la gestión del tiempo. ¿Cómo es este taller? ¿Quién lo dicta? ¿Quién es el referente? Hay dos fundaciones, en Sí. dos sedes en la Argentina, no dos fundaciones. En la sede central, que está en Avenida Coronel Díaz 1774. Acá en el barrio de Palermo. En el barrio de Palermo. Coronel Díaz 1774. Sí, Y en realidad el taller lo dictan estudiantes de logosofía de esa sede. sí. Y es muy interesante porque las herramientas para la gestión del tiempo pareciera que uno va a ordenar la agenda. En realidad se va a empezar a conectar con un concepto bien diferente y mucho más jerarquizado de lo que es el tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, la agenda es Interesante, está bien eso. Entonces, es una conferencia
fíjate, las preguntas que se hacen es el valor del tiempo y su administración, del apuro al equilibrio, el tiempo, ¿para qué Claro, lo porque quiero? parece como que vivimos todos apurados, Totalmente. ¿no? Claro, Últimamente todo el tengo que tiempo. llegar, Sí, ¿y a sí, dónde? sí, sí. ¿A dónde vas? Claro. Hoy recordaba con mi hija este tema de Alicia en el País de las Maravillas, Sí. que va a Alicia y le pregunta al conejo blanco, creo que es, que se encuentra en una bifurcación de un camino, ¿no? Y le dice, ¿cuál camino es el correcto? Le pregunta al conejo. Y el conejo le dice, ¿y para dónde vas? Y no sé. Y entonces agarrar a cualquiera, que es lo Claro. mismo. Cuando vos empezás a tener un objetivo, ya empezás en realidad a ganar el tiempo. Claro. ¿Sí? Porque ya empezás a ser más ágil y sabes hacia dónde te dirigís. Entonces ya no es una barca en el mar que vuela que navega sin timón, sin velas, sin nada y va donde lo lleva la marea, sino que empieza a tener una dirección, empezás a tener un timón, empezás a tener un rumbo, un puerto hacia el que querés ir y el Y tiempo. talleres como este son abiertos a la Sí. comunidad, todo digamos, al público en general, a toda la comunidad. Uno Exacto. puede asistir y hay que inscribirse. ¿Cómo Sí, en funciona? la página web vos te podés inscribir, pero si no te llegaste a inscribir en la página web, en realidad vas a la institución y te presentás en el horario y te toman algunos datos simplemente para saber. La web, habíamos dicho, es www.logosofia.org.ar, ¿no? Sí. Bárbaro. Y para algo que estaba viendo que me llamó la atención cuando estaba leyendo, que me Dale. acordé, que decía, por ejemplo, que la logosofía tiene escuelas, ¿no? Hay escuelas de nivel inicial, primario y secundario que digamos, bueno, son de la enseñanza tradicional, me imagino, claro, pero... basadas en la pedagogía logosófica, exacto. O sea, Y todos los docentes de esa escuela están formados también dentro de la ciencia logosófica, ¿o la cómo? mayoría son estudiantes, otros en realidad comparten este tema de el método de enseñanza que logosofía, la pedagogía que logosofía acerca, ¿sí? Pone a disposición de... O sea que, claro, la como unidad. para acercar, porque vos me contabas, Alejandro, que tus hijas, que las dos son muy jovencitas, también estudian logosofía, que no es algo que decíamos hoy un poco en broma, de, bueno, llegaste a una cierta edad y te empezás a hacer planteos existenciales y decís, bueno, estudio logosofía, ¿no? Hay estudiantes de todas las edades, Y es muy interesante el trabajo que se hace con los chicos en la escuela, digamos, en base a la pedagogía logosófica. Ya desde chicos empiezan a trabajar con la identificación de los pensamientos, con identificar lo que es un sentimiento, o sea, decir, con desarrollar, o sea, decir, toda esa potencialidad que nosotros empezamos más tarde. Pero bueno, o sea, decir, ya los chicos empiezan a trabajar así. Y después cada uno va llegando a la medida que se le presentan las inquietudes. Claro. Yo llegué a los 24, Belu, que está por allá, llegó a sus 18. Sí, un 18 poquito antes decidió también, estudiar. 17. O sea, bueno, es decir, así que sí, todas las Pero edades. es interesante esto, que uno en realidad, y también tiene que ver con la pregunta de Julia, uno en realidad tiene inquietudes desde que nace. Claro, El asunto es que muchas veces no sabe por dónde encauzarlas, claro. pero cada tanto esas inquietudes vuelven y aguijonan el alma, especialmente en los momentos en los que uno está tranquilo. Esto que decía Vale de, estás en la playa, mirando el atardecer, y te aparece esta pregunta desde lo interno. ¿De dónde viene la pregunta? Claro. Y esto que se plantea muchas veces, como uno no tiene el conocimiento, no lo puede encauzar. Entonces, ¿qué hace? Lo apaga, Lo apagas. lo tapa, ¿sí? Y decís, bueno, está bien, es una pregunta que me vino, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y lo dejas ahí. En algún momento las preguntas cada vez vienen más fuertes. Claro, ¿sí? sí, sí. Te iba a decir, pero después en algún momento te termina volviendo, porque, ¿no? Sí, tal Es- cual. El tema es que uno pueda reconocerlas y actuar en consecuencia, porque son una parte invalorable de uno. Esas preguntas que te aparecen, ¿sí? Son tuyas, Claro, sí. pero tuyas, Y- y salen desde un lugar muy interno. Y no están propiciadas o empujadas desde lo externo, desde la cultura común, que no se busca que la gente se haga todas esas preguntas, ¿sí? Y bueno, ya tenemos que ir terminando porque se nos acaba la hora, pero ¿alguna reflexión final vale para hacer? Un minutito. Sí, quizás en reflexión, como que me gustaría que quede claro que en realidad la logosofía es una nueva ciencia que apunta a la evolución integral del ser humano, o sea, decir, desde su parte psicológica, pero para que esa parte espiritual, que es esa parte hacia donde vamos, es esa evolución, también pueda formar parte de esta vida, ¿no? Claro. Es decir, y asumir realmente la vida como una experiencia que uno viene a realizar, es decir, para aprender.
muchas cosas que van mucho más allá, es decir, de la profesión que uno pueda tener, es decir, que son otro tipo de conocimientos y que existen, y que no, y eso no tiene nada que ver con lo fenoménico Claro. que se estudia. Y que es un estudio, digamos, muy grato y muy maravilloso. Bueno, muy interesante. Muchas gracias Alejandro y Valeria por Un haber placer, estado en Hora gracias. Libre hoy y nos despedimos, ya son las 8 en punto. Gracias a todos por acompañarnos.